versículo 23 solamente, que dice, Jesús le dijo, si puede creer al que cree, todo le es posible. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra leída. Señor, aquí está, Padre, vamos a continuar la lección que teníamos de domingo pasado. Espíritu Santo, si yo hablara en este lugar por mí mismo, nadie sería edificado. Es por eso que te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de mi mente, el control de mi boca, para que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación para esta tu iglesia, Señor. Te ruego, Padre mío, que te glorifique y te doy la gloria y la honra a ti y solo a ti, Señor, por lo que ha de ser en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos recuerdan dónde quedamos? Eh, pues agradece se acordó en el 24, ¿verdad? Y la última parte que leímos fue el 23, ¿verdad que sí? Y donde leímos que, y la oyó David, o sea, y lo oyó David, hermano. Entonces, pues aquí seguimos. Loli, me vas a ayudar en ya que yo estoy teniendo problemas con la vista, hermano, y tengo problemas porque de repente siento que las letras se me mueven así. Y me he quedado tranquilo pensando que la vista está bien, pero sí, ciertamente no, ya no está. No, porque no, cuando uso los lentes, porque tengo un ojo que es para distancia y el otro ojo es para cerca. Se fue la cirugía que me hicieron. Entonces ahora si tengo unos lentes, como que era todo, ya usted sabe. Así que por favor, paciencia con el pastor, hermano. Paciencia y mucho amor. Gloria a Jesús. Entonces, pero para eso tengo la ayuda idónea ahí, hermano. Para eso. Gloria a Jesús. Que ella me ayude, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, vemos que, como decíamos, hermano, ¿quién de nosotros en algún momento no ha sentido miedo? ¿Habrá uno aquí que en algún momento no ha tenido miedo? Sí. Me gustaría verlo si es que hay alguno, hermano. En algún momento, todos hemos sentido miedo. Porque hay diferentes tipos de miedo. Hay quienes le tienen miedo, hermano, al futuro. Yo soy uno de los que pienso mucho en el futuro, en lo que vendrá, ¿verdad? Pero no pienso por mí, porque ya yo, de igual manera, sea que venga el Señor pronto o que tarde, yo creo que ya no duró mucho. Vamos a decir, de acuerdo a la Biblia, que dice que la edad del hombre, en el Salmo, creo que 92, 90 por ahí, que dice que la edad del hombre es 70 y lo más robusto, 80. O sea, no se asusten los que tienen 70, hermano, no se asusten, que lo que nos espera a nosotros es glorioso, bello. Entonces, quiere decir que ya yo tengo 60. Digamos que de acuerdo a la palabra, 80, me quedan 20. Hermano, yo para nada me preocupa partir de esta tierra, porque el término muerte no me gusta, hermano. El término, cuando hablamos de la muerte, como que suena feo eso, ¿verdad? Pero a algunos no les gustan ni que se la mencione. Pero debemos de saber que en el caso de los hijos de Dios, la muerte no tiene potestad. Quiere decir que nosotros realmente dormimos, el cuerpo duerme y el espíritu, el alma va al paraíso. O sea, como quiera que lo ponemos, es ganancia. Como quiera. Entonces nosotros debemos de saber que no debemos de preocuparnos por si tenemos el que tiene 80 y que ya esté viviendo años extra. Hermano, no debemos de preocuparnos por eso. Incluso cuando a mí me dicen en mi fecha de nacimiento, a mí ni siquiera me gusta que me digan que Dios te dé muchos años. Porque yo he hablado con Dios y le he dicho, para que ustedes lo sepan, le he dicho, Dios, no quiero ni un día más de lo que tú tienes para mí. Ni un día, ni un segundo. El día que ya tú elegiste para mí, ese día me quiero ir. Pero ni un día menos tampoco, hermano. Porque tampoco, ni un día menos. O sea, porque estoy conforme, o sea, a veces queremos 100 años. Pero hermano, es que no estamos mirando el futuro. Es que no estamos mirando lo que está pasando. Estos calentones que ya son insoportables.
Entonces debemos de entender cuando oramos, ser sabios. Señor, ¿cuántos años tú tienes para mí? 80, 85, 100, lo que Dios tenga. Pero que lo que Dios tiene, que sea un tiempo para servir a Dios. Porque muchos es porque están apegados a la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que el tiempo que tenemos aquí lo tenemos para servir a Dios, como dijo el apóstol Pablo. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, deberíamos tener esa mentalidad todos. Entonces sabemos que todos en algún momento hemos tenido miedo. Hay veces en la vida, hermano, que el miedo se convierte en pánico. Y hay muchas razones por las cuales podemos sentir miedo. Muchas razones. Podemos tener miedo de un familiar. Podemos tener miedo de que incluso hasta cuándo me puedo quedar sin trabajo. O sea que podemos decir, la vida de diario vivir constantemente puede llegar el miedo a nosotros. Y es un arma que el enemigo usa poderosamente y que sabe usarla. Porque ¿qué pasa cuando la persona tiene miedo, hermano? El miedo atrae más miedo todavía. Y el enemigo lo usa con mucho poder, porque llega un momento que el miedo paraliza. El miedo no te deja dormir en paz. Las personas que tienen miedo constantemente no duermen en paz. Pero cualquier cosita puede quitarle el sueño a uno. Cualquier pensamiento, hermano. A veces está uno durmiendo en paz. No sé si a ti te pasa. Yo creo que yo, mientras duermo, tengo lucha constantemente con el enemigo. Lucha constantemente. A veces estoy durmiendo en paz, tranquilo, y de repente ya comienzo a soñarme cosas y me despierto y se me quita el sueño. Bien que uso ese tiempo para orar, hermano. Uso ese tiempo para orar, para clamar. Entonces el miedo es algo que siempre va a estar ahí y siempre va a llegar, hermano. Pero cuando el miedo es provocado por alguien, cuando el miedo a nuestra vida es provocado por alguien, hermano, es algo que no debemos de permitirle al enemigo, que use a alguien para provocar miedo en nosotros. Eso fue lo que pasó aquí con estos dos ejércitos que estaban preparados para pelear, ¿verdad? Para enfrentarse. Pero de repente sale alguien, de la nada sale alguien y para aterrorizar al ejército de Israel. Esta gente salieron de la nada. Este hombre salió porque estaban preparados para pelear. Pero que de tal manera este hombre aterrorizó a este ejército de tal manera que ellos tenían miedo y ya llevaban 40 días, hermano. 40 días. Y no había un valiente en Israel que le creyera a Dios. No conocían esta gente a Dios y el poder de Dios manifestado en la vida de ellos. Sí sabían acerca de Dios, pero que cuando uno tiene miedo, hermano, lo último que uno se acuerda es de Dios. El miedo no te deja pensar, hermano. Es el miedo, hermano. Valor no es ausencia de miedo. Esa es la palabra que yo escribí aquí. Tuve todas las semanas pensando en esta palabra. Que el valor, la valentía, no es ausencia de miedo. O sea, que las personas que son valientes no es porque a ellos no les llega miedo, hermano. Es porque tienen la capacidad de enfrentar al miedo. Es que tienen la capacidad de atreverse a hacer algo. Aunque el miedo te llega, pero yo lo voy a hacer, hermano. Nosotros los hombres, especialmente nosotros los hombres, tenemos creo que la mayoría de los hombres somos así. Siempre para tomar una decisión, siempre lo pensamos 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Analizamos aquí, analizamos allí y como que siempre
tenemos ese cierto miedo al fracaso, ¿verdad que sí? Creo que la mayoría, por no decir todo, pero creo que tenemos, ¿verdad? Las mujeres como que son más atrevidas, a hacer algo. Yo siempre cuando voy a tomar una decisión, cualquier decisión que yo voy a tomar, siempre hablo con mi esposa, pero siempre ella es como más atrevida. Sí podemos hacerlo, hazlo, sí, hazlo. Ve, yo también, yo estoy contigo, hazlo. Y todavía yo estoy patinando y analizando. Exacto, me están entendiendo, ¿verdad? Me están entendiendo. El miedo es algo que siempre va a estar ahí. Pero el que se deja llevar del miedo nunca va a hacer nada. Hermano, de los cobardes pocas cosas se cuentan. Casi nada. Y si se cuenta algo es negativo. De los valientes, aunque terminen con la muerte, pero son historias que uno quiere leerlas 2 y 3 veces, porque como que esos héroes, como que se queda en el corazón, porque fueron héroes que se atrevieron. Entonces aquí encontramos a Loli Lete, el 23 otra vez. ¿Cómo comenzar con el 23 otra vez? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Este filisteo, ya van 40 días cogiendo lucha y esa gente estaban aterrorizados. Yo supongo que no comían bien, porque una de las cosas que produce el miedo es que quita el apetito. Malestar de estómago, en algunos casos diarrea. Sí, lo que saben, entienden, me están entendiendo. El miedo produce de todo, menos felicidad. Sí, el miedo produce de todo, menos felicidad. Pero dice, y lo oyó David, hermano. Pero y David, ya hablamos, ya en la introducción hablamos de David. ¿Quién es David? Este muchachito joven, pero ¿qué tenía David de especial? Eran muchas las cosas que tenía, que vamos a ir descubriendo, pero una de ellas era que no tenía miedo. Pero ciertamente David no tenía miedo. Pues claro que tenía miedo, porque era un hombre, era un humano. Pero David tenía confianza en Dios. David tenía confianza en Dios. Y él sabía que lo peor que le podía pasar era morir. Pero él creía en su Dios. Y aún si muere, estaba muriendo, pero moría por Dios. Pero que cuando hablamos de morir, porque él defendía esas ovejas de leones y de osos, hermano. Entonces ya estamos hablando de un hombre que también era atrevido. Por eso es que dice, y lo oyó David. Léete el 24, Lole. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Bueno, estaban aterrorizados. Ya esto era algo impresionante. Léete el 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces está interesante, hermano. Todo lo que el rey le estaba ofreciendo. Me pregunto yo, ¿esto se llegaría a cumplir? No sé, quizás sí o quizás no. Pero no estaba mal vivir sin impuestos. A mí me gustaría que me quitaran los impuestos, hermano. Sería feliz uno, que te quiten todos esos impuestos que te agobian. Cuando tú miras tu cheque, que tú ves que te sacan esa cifra de impuestos, hermano. Uno dice, pero yo trabajo para el gobierno nada más. Y en muchos casos, cuando vas a llenar la incontada, todavía te sacan más. Entonces, eso es doloroso. Entonces, todo esto se le dijo, ¿verdad? Era lo que se comentaba. Sigue leyéndolo el 26. El 26 es verdad. Entonces habló a David a los que estaban junto a él, diciendo,
¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo: así será al hombre que le venciere. Sigue. Y oyendo el hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Gloria a Dios, hermano. Esto, cuando nosotros analizamos esto así, cuando leemos así despacito y lo saboreamos, esto está interesante porque nos lleva a preguntar a nosotros. En primer lugar, él dice: pero ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no estaba mirando como miraban el ejército que estaba aterrado. David lo que ve es un simple hombre hablador, uno que habla demasiado, ¿verdad? Porque él le dice: pero ¿y quién es este filisteo? ¿Y quién se ha creído el que es? Mira cómo habla. Y los israelitas temblando de miedo, hermano, temblando, y David con el pecho abierto. Pero ¿y quién se ha creído ese que es? Le dice. Entonces dice el hermano, viendo al muchachito: pero ¿y quién es lo que se ha creído este mocoso? Estoy tratando de visualizar, hermano. Parece que David siempre fue un muchacho introvertido, y parece que ya él había tenido algunas discusiones con sus hermanos, por, como decimos los dominicanos, por agentado. Eso es lo que yo trato de visualizar aquí, porque dice: pero ven acá, ¿y quién te llamó a ti? Y le dice: yo te conozco a ti. O sea, David parece que estaba acostumbrado ya a hacer cosas impropias, porque él le dice: yo te conozco, porque él le dice que son hermanos, ellos son hermanos, y ya él conocía la actitud de David. Ya él sabía que David era un muchacho que pocas veces, vamos a decir, que no tenía miedo, que se atrevía a hacer cosas. Y yo sé que quizá ellos sabían la historia de que ya él había matado oso y había matado león. O sea, ellos sabían, él sabía, pero él no lo está diciendo de manera positiva aquí. Él lo está diciendo de manera negativa hacia él. ¿Por qué tú no te vas a cuidar esas 4 ovejas que tiene allá? Yo supongo que eran mucho más. Pero incluso porque eso es lo que el diablo hace. El diablo trata de hacerte ver pocas cosas, minimizarte para que no confíe, para que no crea. Pero eso no movió a David, porque David era el tipo de persona que no se dejaba manipular fácilmente, porque él sabía en quién creía y lo que creía. Y David era de la persona que no daba paso hacia atrás. Bueno, esa es así como yo lo visualizo a él. Era un muchacho que no daba paso atrás, para adelante y para adelante. No le tenía miedo ni a los osos, ni a los leones, y tampoco le tenía miedo a este gigante que tenía todo un ejército temblando. Sigue, Loli. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ajá. David no se quedó callado. Le estoy diciendo que este muchacho que estaba hablando con el más viejo de sus hermanos, y le respondió y le dice: ¿qué? Eso es puro habladera lo que tú estás hablando. ¿Qué sabes tú? Yo lo estoy poniendo, hermano. Yo me estoy poniendo. Entiéndame. Eso es pura habladera. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y lo ignoró, le dio la espalda y siguió. Y fue a averiguar, a asegurar. Y siguió, porque él estaba indagando, averiguar. Él estaba interesado
en cuanto qué le daban a que enfrentara al gigante. Sigamos, ese era el interés de él. Él quería saber qué le iban a dar, porque en este momento está indagando, averiguando. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí miremos, hermano. Yo creo que ustedes están emocionando porque como que están entrando en edad. Están entrando. Pero ¿y quién es David? Estamos hablando de un muchacho. Un muchacho que yo supongo que cuando se fue y se acercó al rey, el rey diría, pero ¿y qué es esto? Diría el rey. Pero él le dice con autoridad, como si fuera un hombre. Él le dice: no desmaye, no tenga miedo, que yo voy a resolver el problema. Entonces, eso fue lo que le dijo. Mi palabra yo lo estoy diciendo. No te preocupes, rey, que este bando de cobardes, aquí no hay uno, que son todos cobardes. Yo te voy a resolver el problema, pero yo digo, el rey, claro que el rey no le iba a creer porque estaba hablando con un niño. Sigue, Loli. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta palabra, por alguna razón, David la creyó. A mí Saúl la creyó, porque primero lo vio insignificante, obvio. Por eso es que nosotros miramos con nuestros ojos humanos, y siempre nosotros, cuando juzgamos por la apariencia. Si nosotros miramos, hermano, cuando Samuel fue a ungirlo, cuando Samuel fue a ungir a David, ¿a dónde estaba David? Cuidando ovejas. Y eso para un buen entendedor indica que a David no se le daba esa importancia que se le daba a los otros hermanos. Y era así como lo veían. A él no se le daba esa importancia, y porque quizá por su edad, era posible que por su edad no se le daba esa importancia, pero lo cierto era que a David no se le daba esa importancia como se le daba a los otros hermanos. Eran 7, 3 estaban en la guerra, de los otros 3 no se hablan. Quizá en una investigación profunda se puede encontrar que hacían, quizá estaban trabajando con su papá, ¿verdad? Pero estamos hablando que aquí el centro de todo era David, porque era el hermano, no sé si se puede decir ignorado, no sé, pero estamos hablando que el hermano más viejo le dice: yo te conozco. El hermano más viejo da una idea de cómo era David, porque él dice: mira, yo sé que tú viniste. Sabemos que no, porque fue papá que lo mandó a llevar todo. Pero él le dice: yo sé que la intención tuya fue venir a ver la batalla, a ver la gente peleando. Y yo no lo dudo, hermano, porque como era David, a lo mejor cuando el papá le dijo: ve, llévale esto, y se alegró para ver qué pasaba. Pero David no sabía lo que estaba pasando allá, que había un ejército aterrorizado, y que David, tenía el valor para enfrentar a gigantes, porque él sabía que él no iba a ir con su fuerza. Sigue leyendo, Loli. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo.
él pudo convencer a Saúl. Gracias a Dios que lo convenció. Porque de verdad que una persona con sentido común, Saúl no era una persona que tenía un buen sentido común. Humanamente, no debió demandarlo. No debió Saúl. ¿Por qué? Porque estamos hablando que era un muchacho, no estaba entrenado en guerra. Mejor David debió de escoger de los mejores, Saúl debió de escoger de los mejores que él tenía, al más, diríamos que al más fuerte o al más valiente, y enviarlo. Eso es algo razonable. Pero David lo convenció porque David le habló de otro ángulo. David le dice, mira, si Dios entregó esos animales en mis manos, también lo va a hacer con el gigante. Y además, la otra situación era que no tenía más opción. No tenía otra opción. Porque el mismo Saúl debió llenarse de valor como rey. Y voy a morir, pero voy a morir como héroe, ¿verdad? Pero ahí no había muchos héroes, hermano. Ahí lo que había era miedo, hermano. Ahí había miedo y ya, yo digo que si hubiese durado un par de días más, quizás te habían desertado de miedo. Pero David dijo, no, espérate. Entonces, dice que Saúl entonces le dijo, está bien. Yo me imagino el pique del hermano más viejo. Como decimos los dominicanos, el pique. Mira, pues se va ahí. Van a matar el muchacho y supongo que también entró en miedo, hermano. Pero, porque el miedo es terrible, hermano. El miedo es terrible. Pero a mí me encanta David porque por eso es que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era porque David era perfecto para nada. Y no era que David no sentía miedo como todo ser humano, hermano. Pero en el momento donde hay que tomar decisión, es la vida o la muerte. Entonces es mejor enfrentar al miedo y seguir adelante. Sigue, Loli. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Espera, déjalo ahí, espera. En el 39, que dice, y ciñó David su espada sobre su vestido y no, a donde dice, sí, donde porque ahí sabemos, ya ahí sabemos que el traje no le iba a servir. Primeramente David ni siquiera había, eso debería, en el cuerpo de David, supongo lo incómodo que debió de ser eso. El hombre no estaba entrenado, no sabía nada de eso. Entonces, a donde dice que tomó 5 piedras, aquí está, y tomó su callado en sus manos y escogió 5 piedras, hermano. La verdad que era algo, esto era una situación, como dice, cuando analizamos todo esto, era una situación que estaba en desventaja por todos los lados, hermano. 5 piedras, por eso fue que el gigante se burló. Y hay quienes dicen, pero yo no me gusta entrar en especular cosas de la Biblia. Yo lo que sé es que ahí tomó 5 piedras. Probablemente si una le fallaba, cogía la otra. Pero hay quienes dicen que habían 5 gigantes. O sea, que ya David, o sea, que son cosas, pero ya eso es, podríamos pensar que sí. David, una cosa sí sabemos, que él estaba seguro que él no iba con su fuerza ni en su nombre. Pero podemos especular acerca de las 5 piedras. Podría ser que 5 gigantes, que se dice que habían 5 gigantes, pero ya eso es un estudio más profundo, ¿verdad? Y dice que él tomó
para cada uno una piedra. Pero yo no sé. Lo que yo entiendo es que como todo ser humano que es precavido, mira, las 10 vírgenes, la insensata, tomaron tomaron aceite nada más, ¿verdad? Y las que eran sensatas, tomaron aceite y aceite extra. O sea, no está mal pensado que si tú tienes un saquito, cogiera las 5 piedras para defenderte, pero de igual manera, hermano, eran 5 piedras. Es al apedrar, eso así no funciona. Pero una piedra, hermano, en la mano de un hombre no significa nada. Pero una piedra en la mano de Dios, hermano, eso equivale a una bomba atómica. Que esa era la diferencia. Además, hermano, cuando nosotros hablamos de un lanzapiedra, cuando hablamos de eso, una onda, puede ser algo insignificante, pero yo estaba buscando información acerca de eso. Hermano, las personas que saben tirar una onda son tan precisos, tan precisos como una bala. Yo me quedé asombrado, entonces yo dije, entonces eso me da a entender por qué David también tenía tanta confianza. Él era preciso, él sabía que si lanzaba una piedra podía fallar, pero la segunda no. ¿Usted me entiende? Él sabía que si le daban oportunidad de tirar dos, eso soy yo diciendo, soy yo eso, no es que la Biblia lo dice. Porque si a él le daban la oportunidad de tirar una piedra, era muy seguro. Pero si tiraba 5 piedras, hermano, era casi seguro que alguna le pegaba. Y la gloria es del Señor. Dar un aplauso al Señor por eso. Y por eso, hermano, cuando vemos que una onda no es un arma tan simple como puede parecer, en la mano de una persona que sepa usarla es tan peligrosa como un revólver. Puede ser tan peligrosa. Entonces vemos, sigue leyendo, Loli. Tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Era muchacho, o sea que todo lo que esto de que era un muchacho aparece muchas veces. El escritor quería como dejarnos saber, hermano, que era una pelea que no era igual. Y él insistió en eso porque lo que el escritor está tratando es de dejarte entender cuál grande fue el milagro que Dios hizo. Estamos hablando de un ejército que era bastante, para que tú veas, no busqué la parte de cuánto era este ejército, pero sabemos que era de mucha gente, de mucha, y que el único que tuvo valor para enfrentar al gigante era el más pequeño, como quien dice, el más insignificante, el que todos los hermanos rechazaron cuando fueron a ungir a David, que hasta su propio padre lo rechazó. Pero es que Dios no mira como nosotros miramos. El hombre mira lo físico, lo fuerte, la hermosura, todas esas cosas, ¿verdad? Pero Dios mira lo que hay dentro del corazón. Y David dentro de su corazón tenía mucho que dar. Entonces, y cuando el filisteo miró, dijo, pero mira lo que me mandaron. Esto es como una burla, diría él, esto es como una burla. Pero eso era lo que él creía. Síguelo, Lee. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Déjalo hasta ahí. Escuchen esto en el 43. Muy interesante. Dice que, y dijo el filisteo a David:
¿soy yo perro para que venga a mí con palo? Le dijo primero eso, pero lo que sigue es lo interesante. Y dice, y maldijo a David. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Maldito el que te maldiciere y bendito el que te bendijere. El peor error que pudo cometer Goliat, de todos los errores que ya venía cometiendo, que aparentemente le estaba yendo bien al principio, porque tenía al pueblo de Israel aterrorizado hasta que llegó David. Pero como esta pelea no era simplemente una pelea entre dos ejércitos, porque probablemente que hasta ahora ustedes están mirando dos ejércitos peleando en la tierra, pero esto estaba sucediendo en los aires. Era la fuerza del mal contra la fuerza del bien. Ese era el asunto. Por eso era que este filisteo estaba hablando tanto. Por eso era que quería lucirse. Y créanme que lo logró por 40 días. Pero hasta que lo oyó David. El diablo puede hacer guerra contigo hasta que tú te pares de pie y le digas hasta aquí llegaste. Porque durante todo este tiempo he vivido aterrorizado con miedo, pero de aquí en adelante confiaré en el nombre de Jehová. De aquí en adelante voy a confiar en Dios, que suceda lo que suceda. Y como dijo Esther, y si tengo que morir, que muera. Eso fue lo que Esther dijo en un momento de angustia, de situación. Ella dijo, que pónganse todo en ayuno y oración, y yo me voy a presentar ante el rey, y si tengo que morir, que muera. Eso es valentía, hermano. Eso es enfrentar al miedo. Que es el peor. Dice que entonces, cuando él maldijo a David, qué error tan grande cometió. Luego entonces, en el 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espadas y lanza y jabalina. O sea, tú vienes muy armado físicamente. Tú vienes, la apariencia tuya se ve que hasta terroriza de tan bien armado que está, ¿verdad? Pero entonces, David le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, David estaba consciente que no era por su tamaño, que no era por su fuerza, que no era por la onda, ni tampoco por la piedra. David sabía que él iba en el nombre de Dios y que la única manera que Goliat podía ganar era si le ganaba a Dios. Y eso era algo imposible, hermano. Por eso fue que esta piedra tenía tanta importancia. Sigue leyendo, Loli, 46. Sigue hablando David, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Jehová te entregará en mis manos. David no fue con su propia fuerza, no es con fuerza humana. Todo el que trata este caminar y se enfoca en fuerza humana, vas a fracasar. Todo el que intenta hacer cosas para Dios con fuerza humana, vas a fracasar, hermano. Tiene que ser en el nombre de Dios y con la fuerza que nos da el Señor. Y no importa qué tan débil pueda aparentar. La Biblia me dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué el débil puede decir que es fuerte? Porque no va con su fuerza, va en el nombre de Jehová. Sigue leyendo, Loli. Sigue hablando David, dice, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Hasta segundo. Una cosa importante, hermano.
nosotros como cristianos no debemos de darle el lugar al enemigo. Nosotros no podemos dejar que el enemigo tome ventaja en nuestra vida. Dice que cuando el filisteo echó a andar, dice que David se dio prisa. O sea, no se quedó estático. Él se dio prisa y fue al lugar de la batalla. Él se puso en posición. Y esto indica mucho la actitud de David. David no era un simple, si bien es cierto que era un muchacho, pero el muchacho tenía sabiduría. Él sabía cómo tirar la piedra, cuándo y cuál era la ubicación. Hermano, en la película, no sé cuánto se han fijado, cuánto se han dado cuenta. Digo, en la película es una cosa, la Biblia es otra, pero tiene sentido. Que en la película David corre y se pone de espalda al sol, y el sol le da frente a Goliat. Entonces, no estoy diciendo que esto sucedió, hermano, no vayan a decir que el pastor dijo lo que el pastor no ha dicho. Lo que estoy diciendo es que hagamos imaginación. Pudo ser posible. David era estratégico. Él rápido corrió, dice que él corrió y se puso en el lugar de batalla, ¿verdad? Probablemente que el sol quizás le daba a Goliat y una piedra, si bien es cierto que tiene un tamaño, pero tampoco tiene un tamaño como para ser tan visible, y esa piedra no iba a 2 minutos por hora, hermano. Esa piedra iba con la potencia de Jehová, Dios de los ejércitos, hermano. Esa piedra iba a toda velocidad, ¿verdad? Entonces, sigue Loli. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya. Hermano, me da risa porque dice, y así, este escritor era interesante. Por eso, y es bueno, yo le digo que yo por mucho tiempo he estudiado esto. Pero esta vez cuando me enfoqué en cada detalle, y todavía hay muchos detalles, pero el escritor dice, y así venció David al filisteo con honda y piedra. O sea, él lo escribe como tan simple. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Bueno, pero es que esto fue algo, y es lo que está mostrando es que nosotros no necesitamos ser los super gigantes. Nosotros necesitamos ser los super cristianos, hermano. Es la confianza que tengamos en Dios. Y si Dios es quien pelea por nosotros, Él va a usar lo que tú tengas en tu mano, hermano. A Moisés, que tenía una vara, la viuda de Sarepta, que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, ¿verdad? ¿Qué tenía la viuda de la que estaba con Eliseo? No me recuerdo, pero era otra viuda. Ella tenía una vasija vacía. Esta no tenía nada, porque lo único que tenía era una vasija y vacía, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tenía David? La honda y la piedra. ¿Y qué tenía Sansón? La quijada de un burro. En una ocasión, estamos hablando, porque Sansón tuvo muchas peleas, pero en una ocasión, lo único que encontró en una pelea fue la quijada de un burro. Y con esa mató a mí, con una quijada de un burro, hermano. Y no voy a hacer el chiste que siempre hago, porque ya ustedes lo saben. Gloria a Jesús. ¿Qué quiero decir, hermano? Que Dios defiende a los suyos, y lo que es importante es cómo nosotros miramos a Dios. Sigue leyendo, Loli. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón,
y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samaraim hasta Gat y Ecrón. Es interesante, hermano, y por eso que yo digo que esta guerra era completamente, se estaba dando en la tierra, como aquellos tiempos. Se recuerdan de Moisés y Josué. Esta guerra era un poco similar. ¿Por qué? Porque dice que cuando el paladín cayó, cuando el gigante Goliat cayó, dice que todo el pueblo de los filisteos se desmoronó completo. Entonces el terror llegó a ellos. Una vez murió el gigante, el terror llegó a ellos. Ni siquiera tuvieron ánimo ni siquiera para mirar. Ellos dijeron, ¿cómo que dice? ¿Para qué te tengo? A Huyi Cripín. Entonces, dice que ellos, después que cayó el paladín, después que cayó Goliat, dice que el pueblo de Israel se llenó de ánimo. Esa gente se levantaron porque el obstáculo cayó, hermano. Porque el problema era Goliat. Goliat estaba siendo usado por un principado diabólico, estaba siendo usado. Porque una vez que cayó, que ese principado era la fortaleza de los filisteos y era el terror de Israel. Una vez que cayó, ¿pero a quién usó Dios? Al más pequeño, para que ninguno de ellos se diera el lujo, ni siquiera Saúl, de decir, cayó por nosotros. Porque el único que se llevó gloria ahí fue Dios. Y David, obvio, que cuando Dios se glorifica en alguien, esa persona queda en alto, ¿no? Cuando Dios se glorifica en tu vida, el que se glorifica es Dios. Pero la persona visible eres tú. Y eso también el cuidado que debemos de tener nosotros cuando eso sucede, de no tomar esa gloria, porque la gloria es de Dios. Sigue leyendo, Loli, yo creo que ya estamos terminando, ¿verdad? Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hermano, ¿se recuerda la promesa que David le había dado a Saúl cuando él